Y hoy vamos a ver lo que es el capítulo 11 de Juan. Es el capítulo 8 de nuestro tema, pero es el capítulo 11 de Juan, y vamos a ver también una parte del capítulo 12. El capítulo 11 completo es la muerte y resurrección de Lázaro. Y del capítulo 12 vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén. Estoy modificando un poquito lo que en un principio di, pero no nos estamos saliendo mucho. Además, lo que era el capítulo 8, pues en realidad lo dimos la semana pasada, que fue la última parte del capítulo 10 del Evangelio según Juan. Bueno, veamos entonces la muerte y resurrección de Lázaro. Vamos a leer un poquito acerca de lo que dice el capítulo 11 de Juan. Estamos leyendo la versión 60 de Reina Valera. Nos dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, les dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Los discípulos contestaron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Jesús les responde: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos le dicen: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Tomás entonces dice a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, esta parte vamos a analizar. Hacemos una observación preliminar acerca de la resurrección de Lázaro, lo que va a suceder en los versículos siguientes a los que acabo de leer. Esta señal apunta a Jesús como Hijo de Dios, específicamente como la resurrección y la vida. Como la multiplicación milagrosa de los panes fue ilustración de Jesús como el pan de vida, y la curación del ciego de nacimiento y también el perdón concedido a la mujer adúltera lo manifestaban como la luz del mundo, así este milagro que vamos a ver lo señala como la resurrección y la vida. Vemos que como la condición de Lázaro se volvía cada vez más grave, sus hermanas deseaban ardientemente que Jesús, el amigo íntimo y gran sanador, estuviera presente con ellos. Se sienten seguras de que con él su hermano sería curado y no moriría. Las podemos imaginar diciendo una y otra vez: ojalá Jesús estuviera aquí. En este estado mental de ellas, es totalmente natural que enviaran un mensajero a Jesús. No sabemos cuánto tiempo se llevó llegar al destino, y si, como parece probable, el Señor seguía en Betania, al otro lado del Jordán, muy al norte, quizás le llevó bastante tiempo, posiblemente unos 3 días. Ciertamente no menos de 2 días si es que viajó rápidamente. Estas hermanas basan su súplica no en el amor de su hermano o en su propio amor por el Señor, sino solo en el amor del Señor por su hermano. Saben que en el corazón de Jesús hay un afecto cálido y personal por Lázaro. Probablemente en ocasiones anteriores lo habían advertido. Jesús quizá incluso se lo había dicho de palabra. Pronto otros van a hacer observaciones acerca del amor de Jesús por Lázaro. Permítanme un segundo nada más. Un segundo, perdón, es que algo empañó mis lentes, que no los veo bien. Pues no, ¿verdad? No los puedo ver, pero bueno. ¿Qué tal que ustedes no me ven a mí? Ok, seguimos, perdón. Cuando Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, parecería legítima la inferencia de que Lázaro todavía no había muerto, y que Jesús lo sabía. Pero cuando agrega:
es para la gloria de Dios, resulta evidente que ya sabía con exactitud lo que iba a suceder, a saber, que Lázaro moriría y que él lo iba a resucitar. Pero los discípulos deben haber pensado que quería decir, Lázaro no morirá como resultado de esta enfermedad. Según el versículo 4, el objetivo final del sorprendente milagro que va a ocurrir es el... Pero este objetivo final no excluye objetivos subsidiarios que armonicen con el del milagro. Uno de ellos fue el fortalecimiento de la fe de los miembros de esta familia y de los discípulos, como vimos en el versículo 15. Ahora bien, ¿cuál era el medio más efectivo de segundo? En consecuencia, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Fue en realidad la preocupación más tierna por el bienestar espiritual de los verdaderos discípulos. Los caminos de Dios son a veces muy extraños. Además, cuanto más se fortalece la fe, tanto más se incrementa la gloria de Dios. En consecuencia, encontramos armonía perfecta entre el fin subsidiario y el fin último, o sea, el milagro y la creencia de los discípulos. Esta demora de 2 días subraya lo que Jesús consistentemente había enseñado, que las órdenes para su quehacer provenían exclusivamente de su Padre. Aquí vemos que ni las necesidades de sus amigos más cercanos, y como veíamos anteriormente, ni la furia de sus enemigos, determinaban las acciones de Jesús. Por supuesto, los discípulos se oponen a ir nuevamente a Judea, puesto que los judíos habían tratado de apedrearlo. Sin embargo, Jesús emplea una metáfora para ilustrar una hermosa y confortadora verdad espiritual. Lo que quiso decir cuando el día tiene 12 horas es más o menos esto. El tiempo que le ha concedido para realizar su ministerio terrenal tiene una duración fija. Como la duración del día es casi siempre exactamente 12 horas. No se podía prolongar este tiempo terrenal que el Padre le había concedido por medio de ninguna medida preventiva que los discípulos quisieran tomar, ni tampoco se podía abreviar por ningún complot que sus enemigos quisieran ejecutar. Ha sido definitivamente fijado en el decreto eterno. Y Jesús trata de dar a entender que si andan en la luz con este plan, que para Jesús le era conocido, con la disposición de someterse al mismo, no tendrían que preocuparse de nada, porque si no, fracasarían. Bienvenido, hermano José Luis. Nuestra hermana Perla ya se nos fue. Esperemos que ahorita regrese. Bueno. Amén, hermano, igualmente. Jesús revela ahora el propósito de su plan al ir a Judea. Tiene que ver con Lázaro. El Señor llama al hermano de María y Marta nuestro amigo Lázaro. De ello, los discípulos pueden deducir que no fue ausencia de amor lo que hizo que Jesús permitiera la muerte de Lázaro. El Señor se dirige a sus discípulos con estas palabras: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Aquí los discípulos debieron dar cuenta, por la duración del viaje, que posiblemente fueron 2 o 3 días, que se refería no al reposo del sueño natural. Ellos pudieron haber tomado sus palabras, más bien aquí tomaron sus palabras en el sentido más literal, demostrando que todavía no eran muy buenos todavía en la exégesis de lo que el Señor decía. Bueno, 21 siglos después sigue sucediendo muy frecuentemente. Ellos decían: Señor, si duerme va a sanar. Es decir, el sueño mismo producirá en él un efecto restaurador. De haber estado Jesús con Lázaro, se hubiera esperado de él un milagro de curación, de sanación. Pero como se ha señalado antes, volver a la vida a un muerto sería una forma más efectiva de fortalecer la fe que la curación. Va de nuevo. Perdón. De haber
estado Jesús con Lázaro, se hubiera esperado de él un milagro de curación, pero como se ha señalado antes, como lo señalamos antes ya, volver a la vida a un muerto sería una forma más efectiva de fortalecer la fe de los que van a ver todo esto que la curación de un enfermo. Y por esta razón Jesús dijo, me alegro por vosotros, porque de no haber estado allí para que creáis, entonces él está diciendo, si hubieran estado ustedes allá y ven que sano a un enfermo, pues a lo mejor es una situación que ya habían visto anteriormente. Pero lo que quería Jesús era hacer un milagro completamente distinto, era devolverle la vida a un muerto. Entonces, por eso Jesús le dice a sus discípulos, me alegro de que ustedes no hayan estado allá, porque entonces ahora van a creer de una manera distinta. Como el milagro que se iba a realizar en ese momento era en beneficio de los discípulos, no sorprende que Jesús les diga, mas vamos a él. Pero aquí encontramos que Tomás, que siempre tiene miedo de perder a su amado maestro o que le ocurra algún mal, según este espíritu de devoción y de desaliento, dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás no piensa en primer lugar en Lázaro ni en sí mismo, sino en su Señor, al que no hay que permitir que muera solo. Sí, vemos el desaliento de Tomás, que apesumbrado dice, bueno, pues no nos queda de otra más que ir con el Señor, pero como sabe que al Señor lo están buscando ya los judíos para matarlo, ya lo habían tratado de apedrear, lo vimos la semana pasada, entonces el desaliento de Tomás es grande porque él siente que van a morir todos juntos con él. Aquí todavía vemos esa entrega de los discípulos hacia Jesús. Sabemos muy bien que a la hora de que lo apresan, todos salen corriendo, entonces definitivamente el miedo que tenían no era nada más en balde, porque cuando ya llega la hora final, pues obviamente todos dejan solo al Señor Jesús. Aquí en este capítulo, Juan hace una mención especial de este del cuarto día en que ya estaba Lázaro en la tumba, a fin de poner de relieve la magnitud del milagro. Y es que según una tradición rabínica, el alma de la persona difunta ronda cerca del cuerpo durante 3 días, esperando reunirse con él, y se separa por completo cuando advierte que el cuerpo ha entrado en estado de descomposición. La Escritura no nos enseña esto. Antes bien, nos dice lo contrario, el alma va de inmediato a su estado eterno. Pero es posible que la gente del tiempo de Jesús viviera engañada o viviera creyendo en esta superstición. Y decimos que esto es posible, no seguro, porque la forma escrita de esta tradición que estoy diciendo data de la primera parte del siglo III después de Cristo. Si esta creencia ya estaba en la vida terrenal de Jesús, la grandeza del milagro que iba a realizarse se pondría naturalmente más de relieve. Sin embargo, incluso totalmente aparte de esto, el cuarto día en este caso significaba ciertamente descomposición. En consecuencia, esta nota temporal prepara al lector para una manifestación sumamente notable de poder. Hemos estado viendo durante este curso que Juan escribe o da datos con una intención para todos los que están leyendo. En este caso especifica claramente que era ya el cuarto día para que todos los lectores de aquel entonces y por supuesto todos los que hemos seguido leyendo a través de los siglos este evangelio, al saber que un cuerpo muerto se descompone a los 3 días y que al cuarto día ya está con un olor muy penetrante, nos demos cuenta que el milagro fue realmente un portento. ¿Sí? Recordemos que muchos hablan y dicen acerca tanto de la muerte de Lázaro como de la muerte de Jesús, que posiblemente había estado en un estado de catalepsia, que después había vuelto nuevamente a estar. Pero la evidencia que ofrece Juan es precisamente esta del cuarto día y la que más adelante vamos a ver acerca de lo que dicen las hermanas. Cuando llega,
Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más adelante María le dice lo mismo a Jesús. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta sorprendente afirmación debe recibir la atención que se merece. No es realista decir que con estas palabras, Marta no puede haber insinuado que posiblemente Jesús podía incluso devolver la vida a Lázaro. Es cierto que a primera vista parece indicar el abandono de tal esperanza, pero debemos tener presente que unos días antes, estando ya Lázaro en la tumba, el mensajero había regresado de su entrevista con Jesús y el mensaje que les había dado a las hermanas era lo que el Señor les había dicho. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Podemos imaginar cómo una y otra vez Marta, ahora que su hermano había muerto, se habría repetido ellas mismas estas palabras tan misteriosas. Esta enfermedad no es para muerte. A la luz de esto, las palabras que dice después en el versículo 22, que ya dijimos, pero Dios te dará todo lo que tú le pidas, adquieren ese significado. Dios le va a conceder a Jesús cualquier cosa que le pida. Para Marta, entonces, la resurrección de Lázaro no quedaba excluida de esta cualquier cosa que pudiera pedir Jesús. Sin embargo, aunque las palabras de Marta implican la posibilidad del gran milagro que está a punto de ocurrir, ella tenía solo una esperanza vacilante. No estaba completamente segura de lo que podía haber pasado. Y es que era lógico, o sea, ella jamás había visto que alguien regresara de la muerte. Y como lo especifica Juan, ya aún después de que alguien estuviera con su cuerpo en descomposición. Bueno, ni así ni de otra manera. Entonces, Marta sí podía creer, pero en realidad era una fe vacilante. Lo que hoy puede suceder en cualquier cristiano normal. Tenemos la fe, ¿verdad? La evidencia de lo que va a suceder, la certeza de las cosas que un día vamos a ver. Sabemos que vamos a resucitar, pero por supuesto, a cualquier cristiano como cualquier ser humano, llega a tener esa duda. ¿Y realmente será así? Esto es lo que estamos viendo, en Marta. En la forma más simple, Jesús predijo lo que estaba a punto de ocurrir. Tu hermano resucitará. Marta, refrenando por el momento su vacilante esperanza, como si fuera demasiado hermosa para ser verdad, y como si se aferrase a la promesa de Jesús. Si la promesa de Jesús fuera demasiado atrevida, respondió en un tono dolorido, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Muestra Marta aquí lo que los religiosos habían enseñado, que la resurrección sería en el día postrero. A esta aseveración de Marta sigue el otro gran yo soy, el quinto de 7 que encontramos en el Evangelio de Juan, el quinto gran yo soy. Aquí, cuando Jesús habla y dice yo soy la resurrección y la vida, en la manera en que se da en el griego, pueden ser intercambiables el sujeto y el predicado. Jesús es la resurrección y la vida, pero también podemos entender que la resurrección y la vida, eso es Jesús. Tanto la resurrección como la vida están en Él. Ahora, tenemos que advertir que Jesús lo dice en este orden, primero resurrección y luego vida, porque la resurrección abre la puerta hacia la vida inmortal. No solo lo es en la resurrección en el último día, lo es siempre. Esta es exactamente la verdad que Marta no llegó a captar. Por ello Jesús enfatizó aquí esto, a fin de reavivar la llama de la esperanza en el corazón de Marta, de modo que se alimentara hasta convertirse en una llama viva y ardiente. Lo que Marta casi no se atrevía a esperar, iba a convertirse en algo real, porque Él, quien era el príncipe de la vida, también en este momento era el triunfador sobre la muerte en todas sus formas. Ella le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo.
La confesión de Marta, aquí vemos, es una confesión positiva, heroica y amplia. Es, en realidad, muy conmovedora, tanto más notable debido a que se ha hecho bajo circunstancias tan difíciles. Entonces, el yo soy de Jesús la ha ayudado considerablemente a creer. Cuando Jesús vio que María se acercaba, después de haberla llamado, y venía llorando y que los judíos que venían con ella también lloraban, se conmovió profundamente en el espíritu. Entonces, él también lloró. En relación con estas lágrimas, a menudo se observa que demuestran la verdadera humanidad de Jesús. Y es que el cuarto evangelio, el libro mismo que pone de relieve la divinidad de Cristo, lo describe no solamente como absolutamente divino, sino también como verdaderamente y absolutamente humano. Estas lágrimas de Jesús no fueron las lágrimas del plañidero profesional al que se le contrataba para que llorara en este tipo de casos, ni tampoco eran lágrimas de un sentimentaloide, sino las del puro y santo sumo sacerdote lleno de compasión. Nacieron del más genuino amor por el hombre que se encuentra en todo el universo, el amor por el cual Jesús se dio a sí mismo. Pero encontramos que Jesús se da el momento de hacer duelo. Muchas veces lo sabemos, tenemos nosotros, los creyentes en Jesús, la esperanza de que un día vamos a despertar, la esperanza de que un día vamos a resucitar. Pero siempre habrá que tener momentos de duelo. En la última ocasión que acudí a un servicio porque había fallecido una jovencita, una chica de 21 años, estaban sus papás, pues por supuesto, deshechos, ¿verdad? Estaban deshechos, muy jovencita la chica, y obviamente todos les dábamos palabras de aliento, por supuesto, pero de repente alguien se paró y empezó a decir que habíamos asistido a una graduación y que era momento de no ponerse tan triste, y uno piensa, bueno, si el Señor se dio un momento de duelo para llorar por su amigo, ¿por qué a veces nosotros no podíamos permitirnos hacer lo mismo? ¿Verdad? Y no es porque imitemos a Jesús en ese momento, por supuesto, pero no, lo que pasa es que nos podemos dar cuenta que Jesús, siendo absolutamente Dios, era también absolutamente hombre, y se da la oportunidad de llorar, de hacer un duelo por el amigo. Él sabía que lo iba a resucitar, por supuesto, pero tenía que demostrar con su actitud cómo era empático con la humanidad. Algunos judíos se preguntaron con espíritu crítico, otros por simple perplejidad, ¿acaso el que había abierto los ojos del ciego no había podido también impedir que este hombre muriera? Recordemos que la semana pasada y en el capítulo anterior de lo que estamos viendo hoy está la curación del ciego de nacimiento. Y son eventos que están muy cerca en el tiempo. Están aquí pegados en la Biblia, pero están cerca en el tiempo. Así que pudo haber sido unos días después esto. Entonces Jesús, sabiendo lo que están pensando y conmovido otra vez, viene al sepulcro. El sepulcro era una cueva y tenía una piedra que estaba puesta encima. Solo Dios puede resucitar a los muertos, pero los hombres pueden quitar la lápida de una tumba. Por eso Jesús les pide a ellos que la quiten. Pero en este momento es cuando Marta agrega y dice, pero hace 4 días que murió, porque atribuye, se supone, el olor de la descomposición del cuerpo. La fe de Marta vaciló momentáneamente y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Desde luego, Jesús no puede haber querido decir que la realización del milagro dependía del ejercicio de la fe por parte de Marta. Lo que quería comunicar era que si Marta dejaba de pensar en el cadáver y concentraba su atención en Jesús, confiando completamente en Él, en su poder y en el amor que él tiene, vería este milagro como una verdadera señal, como ilustración y prueba de la gloria de Dios reflejada en el Hijo de Dios.
que es Jesucristo. Antes de realizar el milagro, Jesús ofrece una oración hermosa por su confianza, sencillez y sinceridad. Oró como el enviado que era del Padre, como el mediador, ya que Él era el Hijo de Dios. Alza los ojos porque el trono de Dios está en lo alto y dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Jesús, por milagro ya se hubiera realizado, porque tenía la certeza en el corazón de que iba a realizarse. Ya que siempre me oyes. El propósito era que la multitud que le rodeaba creyera que Él era el enviado. Bueno, creo que ya no fue necesario leer estos versículos que realmente los conocemos bastante bien, ¿sí? Sabemos que aquí es cuando Jesús manda llamar a María, va ella con los judíos, como ya lo leímos, y llora, lo que ya comentamos, y entonces pide que quiten la lápida. Marta, medio incrédula, dice, Señor, pero pues ya hiede. En otras versiones dice, ya apesta, ¿verdad? La situación es esa, o sea, el mundo lo sabe desde antes y desde entonces y hasta hoy, que definitivamente un cuerpo que ha muerto, que ha dejado la vida, pues se empieza a descomponer y la descomposición trae un olor muy fuerte y muy desagradable. Pero lo que Jesús está diciéndole a María es, ya te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Él da una acción de gracias al Padre porque todas las cosas le vienen del Padre y es obvio que lo que Él va a hacer, pues también viene del Padre. Entonces tiene que hacer esta oración de acción de gracias y vemos definitivamente lo que está sucediendo. Entonces la voz de Jesús al clamar, Lázaro, ven fuera, es esa expresión de su voluntad omnipotente la que hizo que el muerto volviera a la vida y obedeciera el mandato. No sabemos a ciencia cierta cómo sucedió, porque fue un milagro, y el milagro trasciende la comprensión humana. Sabemos que los milagros son algo que van en contra de la naturaleza física del universo. Entonces, realmente lo que está haciendo Jesús es un milagro. ¿Qué sucedió allá adentro? ¿Qué pasó? Simplemente Lázaro obedece, sale, y la gente que está afuera y que lo recibe se da cuenta que definitivamente ya no es carne descompuesta, ya es un cuerpo con vida nuevamente. ¿Cómo sucedió en pocos segundos? No pensamos que todos habían percibido el olor desagradable del cadáver. Simplemente eso era algo obvio. Así que, ¿cómo se da este milagro? Pues en realidad se da conforme a la voluntad de Dios, y eso no lo podríamos discutir, ni decidir, ni registrar, ni comprobar, porque esto, como todos los milagros de Jesús, van en contra de la naturaleza física, de la naturaleza humana que nosotros conocemos. Con sencillez majestuosa se relata la maravillosa obra. El que había muerto salió. Se presenta un cuadro vívido de Lázaro saliendo del sepulcro. Y para ayudar a Lázaro, que todavía estaba impedido por las vendas y el sudario, Jesús emitió un breve mandato, probablemente a los que estaban más cerca. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Más adelante vemos las reacciones que levanta Jesús, que levanta el milagro, y vemos de los versículos 45 al 57 varias cosas, incluyendo también del capítulo 12, 1 al 8, que se provocan varios efectos, un efecto cuádruple. Y ya sea que se implica claramente o se relata en forma precisa en los últimos versículos del capítulo 11 y en los primeros 8 del capítulo 12. Y estos efectos cuádruple son estos que voy a mencionar. 1. El milagro hizo que muchos de los judíos que antes habían mostrado enemistad hacia Jesús
llegaran a creer en él. Obviamente aquí en lo que voy a subir, en este texto que voy a subir, están marcados los versículos de los 4 puntos que yo estoy comentando. Número 2. Se incrementó la ira de sus enemigos, quienes ahora en una sesión oficial del Sanedrín comenzaron a tramar su muerte. Y por eso decía que lo vemos implícito en lo que dice aquí, o realmente está así, ¿verdad? Aquí no dice que hubo una reunión en el Sanedrín, pero definitivamente el Sanedrín se reunía para deliberar las cosas y por eso estamos nosotros implicando que esto se dio. Número 3. Produjo una gran excitación entre la multitud que había acudido a la Pascua en Jerusalén. Y número 4. Fortaleció la fe de María y Marta y de los discípulos, excepto, claro está, como lo dice la palabra, de Judas, que él definitivamente no tenía esa fe. Este fortalecimiento de la fe no se refiere explícitamente, pero se puede deducir de lo que vemos en los versículos que aquí les dejo mencionados. Además, en el caso de María, se manifestó en una acción de glorioso amor. Vemos que María, cuando Jesús vuelve a regresar a la casa de ellos, le enjuaga los pies, le enjuga sus pies con sus lágrimas al Señor Jesús, más bien ya estoy revolviendo, perdón, con un frasco de perfume, no es con las lágrimas, me fui por otro lado, perdón. Entonces, con un frasco de perfume, le enjuga sus pies al Señor y está mostrando realmente un gran agradecimiento por lo que hizo en la vida de su hermano. Juan nos relata ahora que 6 días antes de la Pascua Jesús llega nuevamente a Betania y una multitud llega a buscarlo. Es lógico presumir que la gran multitud consistía sobre todo de aquellos que habiendo llegado temprano a la capital habían estado preguntando acerca de Jesús. De la caravana que acababa de entrar en la ciudad recibieron respuesta a la repetida pregunta: ¿qué piensan ustedes? Seguramente no vendrá Jesús a la fiesta, ¿verdad? El viernes por la noche y el sábado, en medio de una gran excitación, la gente se dice: ¿han oído lo último? Jesús sí viene, ya ha llegado a Betania. Su propósito, desde luego, era ver tanto a Jesús, quien acababa de resucitar a Lázaro de entre los muertos, como a Lázaro mismo. Estos judíos que se mencionan aquí no son los líderes religiosos hostiles a Jesús. El sentido en que el término se utiliza tan a menudo en el cuarto evangelio, ¿verdad? En el cuarto evangelio, cuando nos habla de los judíos, a veces ya lo comentamos, nos habla de los judíos que eran adversarios de Jesús, como también de los judíos que habían estado acudiendo a las fiestas. Entonces los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Los sumos sacerdotes eran absolutamente implacables. A fin de conseguir su objetivo, estaban dispuestos a matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro. También este resultaba ofensivo para ellos por 2 razones. Una, la razón expresada concretamente aquí, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y 2, Lázaro había sido resucitado de entre los muertos y los sumos sacerdotes, que eran saduceos, no creían en la resurrección. Entonces por ello tramaron matar también a Lázaro, esperando que con toda probabilidad que no volvería a resucitar. Pero parece que respecto a Lázaro nunca se llevó a cabo, al menos la escritura no nos menciona nada de esto. Hablemos ahora de la entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a hacer también aquí unas observaciones preliminares acerca de la entrada triunfal en Jerusalén, porque estamos frente a un acontecimiento de extraordinario significado, y aquí deben advertirse estos 4 puntos. 1. Jesús, por medio de su entrada triunfal, indica definitivamente que él mismo entrega su vida, o sea, que muere voluntariamente. Toma los asuntos en sus propias manos y entonces Jesús forza la situación. Planea también deliberadamente una demostración plenamente consciente de que
Como consecuencia de ello, el entusiasmo de las masas enfurecerá a los hostiles líderes de Jerusalén hasta tal punto que desearían más intensamente que nunca llevar a cabo su complot en contra de él. Número 2. Jesús fuerza también a los miembros del Sanedrín a cambiar el horario, la fecha respecto a su ejecución, de forma que armonice con su propio horario, con su horario y con el del Padre. Originalmente el Sanedrín no había planeado dar muerte a Jesús en esta época, pero la excitación en torno a Jesús provocada por la entrada triunfal fue uno de los factores que, visto desde la perspectiva humana, precipitó este desenlace. Número 3. Jesús se presenta como el Mesías. Por medio de esta entrega triunfal se cumple la profecía mesiánica de Zacarías 9:9. Además, cuando las multitudes lo vitorean como Mesías, en ningún momento niega la clara implicación de tal aclamación. Y número 4, también muestra a las multitudes qué clase de Mesías es, a saber, no el Mesías terrenal de los sueños israelíes. Entra en Jerusalén sobre un asno, un pollino, animal asociado no con los rigores de la guerra, sino con la práctica de la paz. Entonces, entra como el príncipe de paz. Para tocar este tema aquí en el Evangelio de Juan, y que podamos apreciar bien el relato de lo que Juan nos dice acerca de esta entrada, lo mejor es ver primero todo el episodio en forma esquemática, reuniendo los diferentes relatos que están en los tres sinópticos y también en Juan, y vamos a obtener lo siguiente. A ver, hermanos, aquí mi imagen quedó congelada. ¿Sí me siguen escuchando? No hay respuesta, posiblemente esto se fue. Hermano Alberto, sí, ya me dijo la hermana Luz, ok, perfecto. Si no, ya iba a escribirle al hermano Alberto, pero mi imagen también está congelada ahí en lo que ustedes ven. Sí me escucha, pero la imagen me imagino está congelada. Bueno, no crean que me quedé así hipnotizado, ¿eh? Ok, bueno, ya sea que me sigan viendo, que me vean ahí, sí, congelada, por supuesto, ¿verdad? Bueno, en fin, como les decía, no crean que me quedé así. Bueno, me siguen escuchando, vamos a hablar. Y les decía que la mejor forma de entender lo que Juan nos va narrando es reunir los relatos que están en los tres sinópticos y en los de Juan. Y entonces vamos a ver 14 puntos. Vamos a ir combinando lo que dicen los otros tres y lo que dice Juan. Aquí en el texto que les estoy, que mañana ya está ahí en la plataforma, están todos los versículos que vamos a ir reuniendo para ir dándole forma a esta entrada triunfal. Número 1. Al salir Jesús de Betania, poco después, quizás al acercarse a la aldea oriental del Monte de los Olivos, envía a 2 de los discípulos a un pequeño pueblo, probablemente Betfagé, al que se ha llamado un suburbio de Jerusalén, a fin de conseguirse un asno, sobre el cual planea entrar a la capital. En realidad, como indica Mateo, había 2 animales, un pollino y su madre, pero parece que luego Jesús utiliza al pollino nada más, mientras que el otro animal o bien caminó al lado o bien los discípulos lo fueron dirigiendo. No es relevante. Los discípulos encuentran exactamente todo tal como Jesús lo había predicho. Encuentran a la asna y a su pollino atados a la entrada del pueblo. Había algunas personas allí. ¿Por qué los desatáis?, preguntan los propietarios, y los discípulos le dicen: el Señor los necesita. Los propietarios, quienes probablemente eran discípulos de Jesús o lo conocían bastante bien, aceptan de inmediato y los discípulos llevan los animales a Jesús. Número 2. Los discípulos colocan sus mantos sobre ambos animales, no sabiendo al comienzo cuál va a utilizar Jesús. Y cuando ven que desea montar al asnillo, lo ayudan a montarse. Jesús se encamina hacia Jerusalén. Tanto Mateo como Juan ven en este suceso el cumplimiento de la profecía que les decía hace rato de Zacarías 9:9. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene,
montado sobre un pollino de asna, o que podríamos entender como humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, como lo dice Mateo. Número 3. La mayor parte de los que acompañaban a Jesús desde Betania extienden sus mantos en el camino. Otros cortan ramas de árboles con los que van cubriendo el camino frente a él. Número 4. Entre tanto, la multitud de peregrinos que ya estaba en Jerusalén y había oído, 1, que Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos, y 2, que se encaminaba hacia la ciudad, van saliendo por la puerta oriental para ir a su encuentro. Cortan ramas de las palmeras a lo largo del camino y agitándolas se dirigen a dar la bienvenida al Mesías. Número 5. Al encontrarse las dos multitudes, aumenta el entusiasmo. Esta gran muchedumbre de los que al dar la vuelta en cuanto lo encuentran van delante de él y de los que le siguen incluye a los siguientes: a los 12, a sus 12 discípulos, una multitud de Betania, muchos de los cuales habían sido testigos del milagro, el cual sin embargo también habían visto algunos procedentes en Jerusalén. También venía un grupo de peregrinos de Galilea que habían llegado a su destino, que era Jerusalén, e incluso algunos fariseos hostiles. Descendiendo por la ladera occidental del Monte de los Olivos y acercándose a Jerusalén, las dos multitudes juntas, con excepción de los fariseos hostiles, comienzan a exclamar: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Número 6. La parte de la multitud que había estado con Jesús cuando Lázaro fue resucitado de entre los muertos sigue dando testimonio respecto al extraordinario hecho. Como consecuencia, la animación y el entusiasmo llegan a un punto culminante. Imaginémonos los mítines que se hacen hoy en día, ¿verdad? Pues podría ser así como un mítin, pero no lo es, por supuesto. Pero conforme van gritando, conforme van escuchando los testimonios de los que vieron cómo resucitó Jesús a Lázaro, se va exacerbando más y más y más la multitud, e imaginémonos todo lo que iban haciendo, todo como lo que iban gritando. Número 7. Los fariseos entonces, fuera de sí de envidia al escuchar este clamor entusiasta, piden a Jesús que lo detenga. Maestro, responde a tus discípulos. Y es cuando Jesús les contesta: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué? Porque era un día de fiesta, era un día de júbilo, era un día de triunfo. Y entonces todos tenían que ir así. Por supuesto, a los fariseos no les gustaba nada de eso. Estaban viendo cómo estaban perdiendo, ¿sí?, enfrente de este hombre que ya se había autoproclamado el Mesías, el Hijo de Dios. Número 8. Cuando de repente se empieza a ver la ciudad, Jesús, dándose plena cuenta de que mucho de lo que ha venido recibiendo es superficial y se basa en la identificación de sí mismo con el esperado Mesías terrenal y político, comienza a llorar. Ante sus ojos proféticos se presenta la visión de Jerusalén como ciudad asediada y rodeada por las legiones romanas. En un gemido de amarga lamentación exclama: oh, si también tú conocieses, si tú misma a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por supuesto, no le está hablando a la ciudad en sí, a las piedras, le está hablando a la población. Y sin embargo, la población, sus habitantes, no lo entendieron. Número 9. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad está en conmoción. Todos los que habían permanecido en la misma, al ver a alguien rodeado de tan grande multitud y entrando en la ciudad en un asno, se preguntan: ¿quién es este? Y reciben como respuesta: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Número 10.
Llegados al templo, Jesús sana a los ciegos y paralíticos. Número 11. Los niños, los jóvenes que están en el templo, comienzan a gritar, Hosana al Hijo de David. Nuevamente los sumos sacerdotes y los escribas, llenos de furia, le preguntan a Jesús, ¿oyes lo que estos te dicen? Y Jesús les responde, por supuesto, ¿nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Número 12. Los fariseos, llenos de frustración, envidia y furia, se dicen entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Miren, el mundo va tras de él. Número 13. Al caer la noche, Jesús y los 12 se retiran nuevamente a Betania. Y número 14. No fue sino hasta que Jesús hubo sido glorificado que los discípulos, recordando y reflexionando todas estas cosas, se dieron cuenta de que la entrada triunfal era el cumplimiento de una profecía. Estos 14 puntos que incluyen este relato armónico que acabamos de ver, en él Juan incluye 6 de estos 14 puntos, de estos 14 elementos. Y ahí están marcados los versículos con los cuales Juan está participando en esto que acabamos de leer. Los 3 primeros los tiene en común con los sinópticos y los últimos 3 son nuevos que los otros no mencionan. El enumerar los 14 elementos no pretende que sea el correcto orden. Lo único que sí podemos afirmar razonablemente es que la secuencia presentada probablemente no está muy alejada de los hechos tal como ocurrieron. Podemos leer la entrada triunfal en los otros 3 y leemos en algunos lo mismo, en otros un punto distinto, y lo que aquí tratamos de hacer es que en concordancia con los 4 pudiéramos tener una idea muy clara de todos los acontecimientos que se dieron en ese proceso o en ese pasaje que hoy llamamos la entrada triunfal. Pero lo importante es esto que estamos comentando, ¿verdad? Los discípulos se dan cuenta que esta entrada triunfal era el cumplimiento de una profecía. Ahora, un poquito al margen, comentamos que esto se daba definitivamente, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando se recibía a un rey. Al nuevo rey que iba a estar gobernando en Jerusalén, se le recibía de esa manera. Todos salían a recibirlo. Claro, no entraba en un asno, pero así era como se recibía a un rey hasta que lo llevaban al trono. Y esperando no sea esto muy confuso, es una de las ideas que se tienen acerca de lo que se narra cuando se habla de que Jesús va a ser recibido cuando venga nuevamente en su segunda venida, ¿verdad? Si vemos cómo es el rapto, lo que conocemos como el rapto, y me estoy metiendo ya a lo mejor en otra área, pero ahorita nos regresamos a Juan, podemos ver que lo que se narra, así como el rapto, es más o menos una idea de lo que se da aquí en esta entrada triunfal. Pero en fin, esa ya es harina de otro costal y nada más estamos dejando ahí la idea para que reflexionemos en ella. Bueno, ahora veamos unos cuantos puntos de lo que Juan nos narra. Lo que los judíos siguieron gritando mientras ponían ramas a lo largo del camino que seguía a Jesús y que agitaban las palmas era Hosana. De hecho, la palabra es Hoshiana. Bueno, pero ya acomodada al griego es Hosana. Esta palabra se deriva de la forma imperativa del verbo salvar y significa salva ahora o salva, te pedimos. Es una súplica que el adorador dirige a Jehová, ya que está convencido de que ha llegado por fin el momento apropiado para la liberación. Y eso es lo mismo que le están diciendo a Jesús. En consecuencia, el clamor continúa con estas palabras: bendito el que viene en nombre del Señor. Y todas estas palabras, Hoshiana, que quiere decir salva ahora,
salva te pedimos y bendito el que viene en el nombre del Señor, están tomadas del Salmo 118. Un salmo enteramente mesiánico. Y claro, muchos no lo ven de esta manera, pero es un salmo mesiánico con el que obviamente se le está pidiendo a Dios esa salvación. Entonces, en realidad, esta palabra Hosana, que hoy utilizamos como si fuera también una fórmula de adoración, en un principio no lo era, tal como la palabra aleluya, ¿verdad? Que lo tomamos como una forma de adoración, pero que definitivamente aleluya no quiere decir lo que creemos, ¿verdad? Pero bueno, ya las dos palabras se utilizan como una forma de adoración, pero Hosana era un ruego, salva ahora te ruego, como lo leemos en el Salmo 118. Y eso era lo que el pueblo le estaba diciendo a Jesús, ¿verdad? En realidad, como les decía, al decirle Hosana no era una aclamación en sí, era un ruego, era una forma de estarle diciendo. Si lo estaban recibiendo como Mesías, y el Salmo 118 es completamente mesiánico, pues era lo que estaban diciendo ellos. Esto es lo que sucedió cuando estaban entrando. Ahora, veamos lo que Jesús hizo al entrar montado en un asno. Fue un claro cumplimiento de la profecía que ya decíamos que está en Zacarías 9:9, y el pueblo de Jerusalén debía haberlo visto de inmediato. La predicción, ya dijimos, está en Zacarías y dice a la hija de Sión, que en este caso es Jerusalén y sus habitantes. A la hija de Sión se le dice que su rey, su Mesías espiritual, el que abrirá un manantial para el pecado y para la impureza, ya viene. Entonces, para poner de relieve el carácter pacífico de su acercamiento y de su reino, se agrega que monta en el pollino de una asna. Viene como el príncipe de paz, no como un guerrero. Por ello, la hija de Sión no debería temer más. Y por último, de lo que menciona Juan, es que al continuar la gran multitud en su camino, los que habían estado con Jesús cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos, siguieron testificando ante otros. Era algo tan maravilloso e infrecuente que tenían simplemente que repetirlo vez tras vez. Así que ellos estuvieron dando testimonio de lo que habían visto con sus propios ojos. Y como mencionábamos hace rato, pues obviamente es por eso que vemos ya en una armonía de los cuatro evangelios, cómo las multitudes van creciendo, cómo las multitudes van exacerbándose en sus gritos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues los fariseos más radicales dijeron al grupo menos expresivo, porque esto parece probable, aunque no se dice textualmente, ya vieron que no están ganando nada con la demora, hay que hacer algo, y hacerlo rápidamente o será demasiado tarde. Mirad, agregan, el mundo se ha ido tras de él, y como diciendo, pues se están apartando de nosotros. Los fariseos están muy furiosos. El mundo, en un sentido diferente, realmente iba tras Jesús. Lo que vemos aquí es que ya los fariseos habían planeado matarle. No habían encontrado la oportunidad. Y cuando habían querido hacerlo, o Jesús se les escabullía, o ellos por alguna razón se detenían. Vemos también que lo dijimos la semana pasada, que de repente dicen, a ver, espérense, si esto es de Dios va a continuar. Pero si no es de Dios, se va a terminar como muchos otros. Pero los fariseos más radicales, ¿sí?, ya estaban cansados, ya estaban desesperados. Y aquí, como dijimos, aunque no lo dice la Escritura, es probable que estas palabras que encontramos en Juan 12:19, posiblemente se la dijeron, como dice ahí, entre ellos, pero los que ya definitivamente estaban viendo que las cosas se les empezaban a salir de las manos, ya estaban desesperados. Ya ven, no estamos ganando nada, ¿sí? Así que hay que hacer las cosas porque miren, dense cuenta, está ganándose al mundo, está ganando a la gente. Y obviamente eso fue lo que hicieron. Bueno, pues hoy hemos ya cubierto lo que estaba en el programa.
Ya la próxima semana seguiremos con lo que pasó en sus últimos días en Jerusalén. Y este texto ya estará mañana también nuevamente ahí en la plataforma. Y hermanos, no sé si tengan algún comentario, alguna duda que tengan o que quieran comentar. Hoy sí nos sobró un poquito de tiempo. Hace 2 viernes, hoy es miércoles, hace 2 viernes no tuve la oportunidad de poderlo hacer. Estamos complementando esto, tratamos de que terminemos todo el Evangelio de Juan en nuestro periodo cuatrimestral. Y recuerden, ya tienen ahí las dos primeras actividades, realmente se ha trabajado muy poco en ello. En estos días, yo espero mañana, y si no el viernes en la mañana estará ya la tercera actividad que corresponde a nuestro tema, que es el Evangelio según Juan. Bueno, pues si no hay nada que quieran preguntar, nada que quieran comentar, pues nos estamos despidiendo. Qué lástima, ya tenía semanas que mi equipo no me fallaba de esta manera. Bueno, yo espero que para la próxima no no nos deje así en ese de engarrote se me hay, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues muchas gracias por su atención, que la paz de Jesucristo sea con ustedes, y si el Señor nos permite, si el Señor nos permite, pues nos estaremos viendo. Y gracias a ustedes también, hermanos, por el tiempo que le dan a esta materia.